Amigas, amigos, bienvenidos a BBTV Empresarial, un espacio concebido para acercar la empresa a la academia y la academia a la empresa. El 12 de noviembre pasado, Enrique Fanjul publicó 2 entregas sobre algunos aspectos clave para entender la nueva globalización. Fueron publicados en Economía Internacional, firmas invitadas del portal Real Instituto Elcano. El autor plantea que la globalización está cambiando, particularmente con la gran crisis de 2008 y a partir de 2010 entró en un proceso de franco retroceso este fenómeno de la globalización. Agréguese a ello la pandemia que ha afectado directamente la globalización misma. Fanjul plantea 9 conceptos clave a los que me voy a hacer referencia por la importancia que tiene hoy en día. El primer concepto clave es la desglobalización. En 2010, el comercio internacional de bienes y servicios en términos de valor crecía aproximadamente a una tasa del doble del Producto Interno Bruto Global. A partir de ese año, el comercio internacional va a crecer a la misma tasa que el Producto Interno Bruto mundial. En 2019, el valor del comercio internacional tuvo una contracción del orden del menos 3%. ¿A qué se debe esto? Fanjul considera que esta caída del menos 3% en 2019 del valor del comercio internacional se debe a la pérdida de la fuerza de las cadenas globales de valor, al proteccionismo y al llamado reshoring, que es el retorno del país al país de origen, actividades productivas que habían sido reubicadas en otros espacios o latitudes. La pandemia en el comercio internacional ha tenido una incidencia peculiar. Ha provocado la caída en 9.2% en 2020. Las inversiones extranjeras directas también se han contraído 49% en el primer semestre de 2020 con relación al mismo periodo de 2019, pero la caída más especialmente intensa es en las economías desarrolladas, donde la inversión extranjera se contrae menos 75%. Otro concepto clave es la resiliencia. La resiliencia es un proceso que consiste en la capacidad que tiene una persona de solventar algunos efectos negativos, adversidades o pérdidas, y puede ser que su recuperación sea rápida o sea lenta o se retarde al grado de prácticamente no recuperarse. Antes de la pandemia, factores determinantes en los procesos comerciales eran sobre todo de eficiencia, de costos, pero con la pandemia las consideraciones de seguridad han pasado a un primer plano, dice Fanjul. Como consecuencia directa de los trastornos provocados por el virus del COVID-19, la seguridad del abasto, de los abastecimientos de productos han adquirido una singular prioridad. Las interrupciones y retrasos en los suministros que ha provocado el coronavirus por las alteraciones en los procesos de producción y transporte de mercancías han hecho que la seguridad en el aprovisionamiento o en el suministro se haya convertido en un factor prioritario. Los trastornos que estamos viendo actualmente, dice Fanjul, en los procesos de producción, que han supuesto en ciertos casos su paralización total debido a la interrupción en los suministros de componentes esenciales, constituyen una llamada de atención muy clara sobre estos riesgos que va a afrontar la comunidad internacional. Otro factor o elemento o concepto clave para la nueva desglobalización es la reestructuración de las cadenas globales de valor.
Son diversos los factores que explican que las cadenas globales de valor pierdan fuerza. Aparte del proteccionismo, podemos citar el ascenso de los salarios en muchos países en desarrollo, la robotización que está provocando que se disminuya la importancia del factor trabajo en los procesos de producción, también es un factor muy importante. Afirma Fajul que con el desarrollo de la automatización, de la inteligencia artificial, estas tendencias de considerar más al factor que influirá en los procesos de automatización y robotización serán muy intensas en el conocimiento y en el trabajo calificado. Otra importante idea o concepto de la globalización nueva es la producción en proximidad y la regionalización. Las empresas están prestando una atención creciente en la producción por proximidad, es decir, producir cerca de los lugares de consumo para poder responder con agilidad, con flexibilidad, con dinamismo, con rapidez a los cambios de los patrones de consumo. Pero también debe advertirse que esa proximidad no tiene que ser en el abasto de productos en el mismo país cuyos consumidores demandan determinados bienes, sino puede ser regional. De ahí que sea importante que los centros productivos no se sitúan necesariamente en el mismo país, pero sí en países próximos los unos a los otros. Un ejemplo importante que Fajul plantea es el de México con Estados Unidos. Estados Unidos se instala en sus plantas productivas para fabricar determinados bienes que serán utilizados en procesos productivos en México para su exportación. Lo que busca la empresa norteamericana es situarse en una aproximación o en una proximidad de carácter regional. El comercio de servicios también es otro concepto muy relevante dentro de la nueva globalización. El crecimiento del comercio de servicios, según datos de la Organización Mundial del Comercio, crece con gran intensidad, con un 60% más que el comercio de bienes, al menos antes del trastorno o de los trastornos causados por el coronavirus. Destaca para Fajul 3 tipos de servicios que no se contabilizan hoy en día, que no forman parte de la estadística o no está generalizado. Son los servicios incorporados en la producción de bienes, que representan 1/3 del valor en la producción de estos productos. También los intangibles enviados por empresas a sus filiales, el diseño, la marca, los software y los servicios digitales gratuitos, email, redes sociales, YouTube, Facebook, WeChat, entre otros. Los servicios representan el 23% del comercio mundial. Incorporando estos servicios no contabilizados a que hemos hecho mención, sobre los que Fajul plantea una idea relativamente novedosa, serían más del 50% del valor que los servicios prestan a la estructura del comercio de bienes o de mercancías en el ámbito mundial. También habría que considerar que dentro de la nueva globalización un concepto significativo es el del capitalismo de Estado. En los últimos años, observa Fajul, hemos asistido a un reforzamiento del activismo de los estados en la economía. Las empresas deben comprender la relevancia que tienen las relaciones políticas y los factores institucionales. Las representaciones diplomáticas tienen una función muy importante en los procesos comerciales. Cuando el gobierno adopta o influye en las decisiones empresariales en un país determinado, los gobiernos de las empresas de otros países tienen que intervenir con la oportuna inteligencia y prudencia para apoyar a sus empresas con el fin de mantener cierto equilibrio
en el poder. Otro concepto importante es el del multilateralismo y acuerdos regionales de comercio. El multilateralismo está en crisis, pero al mismo tiempo ha surgido toda una corriente fáctica de tratados o de asociaciones regionales que van a tener y tienen un efecto en la composición del comercio y de los servicios, de los bienes, de los capitales y de los movimientos poblacionales de alta envergadura. La digitalización es un proceso por demás significativo porque da lugar a una reducción de los costos del comercio a través de una mejor planificación de las rutas de transporte, una gestión más importante y eficiente de las existencias, así como un aumento en la eficacia gracias a la inteligencia artificial, a la robótica y al empleo de otras soluciones que pueden posibilitar la simplificación y el abaratamiento de los trámites aduaneros, de los cobros, de la logística. En los mismos despachos aduaneros de todo el mundo va a tener una resonancia importante el comercio electrónico transfronterizo, que se sintetiza en este concepto clave, la digitalización. Finalmente, el control de las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras son necesarias, son importantes, son el complemento de la inversión nacional y son siempre serán bienvenidas. Pero con el advenimiento del capitalismo de Estado y de la estrecha relación que tendrá y tiene el Estado contemporáneo con la economía de las naciones, va a haber se está viviendo un proceso de regulación de la inversión extranjera y un control del capital extranjero. Ya la Unión Europea ha puesto en marcha recientemente, el año pasado, un mecanismo de screening o control de las inversiones extranjeras por la importancia que tienen en la expansión económica, en el progreso y en el desarrollo. Amigos, amigas, la economía, el comercio es demasiado importante para que sea solamente estudiado y revisado por los economistas. Es algo que debe llamar la atención a todos los partidarios de los procesos económicos y comerciales en el mundo y a los estudiosos e investigadores del derecho, de la sociología, de la política y disciplinas afines. Amigos, amigas, por favor envíen sus comentarios, sus puntos de vista o sugerencias para abordar algún tema en particular en materia de economía, derecho y comercio.